Muy buenas tardes. Regresamos con muy buen ánimo y esa excelente energía nos sirve para el recorrido de hoy. Así comienza el tren de los años. ¿Me acompañas? Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. ¡Ay, el tiempo! Sí, el tiempo que a veces no nos alcanza y es el pretexto para posponer algún proyecto. Por lo contrario, hay otras veces con que no nos es suficiente porque sí, queremos aprovecharlo al máximo. Y ahí es cuando llega el tema de nuestro espacio de hoy. Sí, vamos a conversar sobre la cronopatía. Ahora sí, Liudis, llegó el momento. Así mismo es. Bienvenida y qué gusto acercarnos a otro asunto que los amigos van a entender muy bien. Por eso es importante aclarar de qué se trata, aunque ya yo daba alguna pista. Exacto. La cronopatía es que hay ciertas personas que esta preocupación excesiva de obsesionarse con aprovechar el tiempo los lleva a sufrir determinados aspectos psicológicos que por supuesto les llega a interferir en su vida cotidiana. Definitivamente, bueno es llegar pero no pasarse. Exacto, siempre hemos dicho. Eso lo hemos manejado más de una vez en nuestro espacio. Así que es tiempo para que en el momento adecuado hagamos la pausa y veamos un material que siempre viene bien para entender nuestro tema de hoy. El ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta, en modo amenaza o en modo supervivencia toda la vida. El ser humano está diseñado para conectar y prestar atención a las cosas buenas o a las cosas malas que suceden en nuestro día a día. El ser humano está diseñado para conectar con su interior. Llamémosle meditación, trascendencia, reflexión, introspección, pero el ser humano tiene que hacer eso porque es sano. El ser humano vive constantemente en modo alerta. ¿Por qué? Por la necesidad de controlarlo todo y una obsesión por el control, por el perfeccionismo, tanto el que mostramos en las redes sociales, vidas idílicas, vidas perfectas con filtros, mostramos siempre que todo es maravilloso y nos obsesionamos porque nuestros hijos tengan unas vidas perfectas y evitarles el sufrimiento, cuando el sufrimiento forma parte de la vida y el error. Hay dos sistemas nerviosos que funcionan en el organismo, el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es en el modo alerta, el modo cortisol, el parasimpático es introspección, meditación, mindfulness, descanso, vacaciones. Vacaciones cuando uno descansa. Entonces, lo que necesitamos es tener el sistema nervioso simpático que funcione para hacer frente a una amenaza, pero cuando pasa eso, recuperar el modo de calma para que todo mi sistema inmunológico y todo mi organismo se recupere y vuelva al sistema nervioso simpático. ¿Qué pasa? Si yo vivo constantemente en modo simpático, me enfermo. No estamos diseñados para estar así. La cronopatía, es decir, la manera que tenemos de gestionar el tiempo, patos, enfermedad cronotiempo, la enfermedad del tiempo, donde uno necesita constantemente hacer cosas, le cuesta muchísimo frenar. Hay gente que tiene problemas para frenar los fines de semana o en vacaciones y se siente más cómodo en un ritmo frenético de trabajo. Y la cuarta es el mundo digital. El mundo digital que tiene tantas cosas positivas, pero lo que nos llega constantemente son alertas. Es decir, yo estoy tranquilamente en mi trabajo y empiezan a llegarme alertas que pueden ser de que un hijo mío le ha pasado algo en el colegio o de un grupo completamente terciario en el cual me mandan un vídeo. Pero mis sistemas de alerta se ponen en marcha y entonces yo no me relajo. Y lo que tenemos que enseñarle hoy en día a nuestro cerebro es a frenar y a parar para que no nos enfermemos tanto. Hay gente que tiene que ser más depresiva, se angustia más, mucho más sensible, todo le afecta más, llora más. Hay gente más fría, hay gente y la personalidad se puede moldear y se puede trabajar. Pero hay que tener conciencia de ello e intentar darse cuenta de que hay cosas que son mejorables o me pueden ayudar a disfrutar más de la vida. Hay gente muy nerviosa que tiene que aprender a convivir con la ansiedad porque quizá nunca desaparezca. Hay gente que viene de historias muy dramáticas, que ha sufrido muchísimo y tiene ese tinte de tristeza siempre en su vida, un de amargura, y que lo que tiene que hacer es pues luchar por en algunos momentos sacar un poco más la cabeza para que esa amargura no le invada toda su vida, todo su organismo y toda su salud. Tenemos que aprender a quitarle esa obsesión por la felicidad porque tenemos siempre que aprender, lo que tenemos que aprender es a gestionar el dolor, el sufrimiento y el estrés para ser capaces de disfrutar las cosas buenas de la vida.
Cronopatía. Ese es el tema de hoy y muy ajustado al tiempo de estos tiempos. Parece un juego de palabras, pero no. Porque al final lo que queremos es ajustarnos a el ir y venir de la vida nuestra. Siempre se encuentran los extremos, lamentablemente. Aquellos que posponen y posponen, y de eso hemos conversado. Pero hoy encontramos el punto contrario, y es que no alcanza, nos parece que debemos aprovechar mejor el tiempo, y ahí está el término, cronopatía. ¿Qué consecuencias puede traer esa obsesión de querer aprovechar el tiempo y que nos controle demasiado? Primeramente, resulta casi irónico que esas personas que tienen esa obsesión por aprovechar el tiempo, que creen que el tiempo se le va entre los dedos, mayormente no lo aprovechan, porque es tanto esta situación de querer aprovechar el tiempo, esa preocupación por querer aprovechar el tiempo, que todo esto trae como consecuencia tensión, ansiedad, estrés. Llega un momento que es la parte más patológica de esta situación, que debo resaltar que no es un trastorno mental, pero sí lleva consigo aspectos psicológicos que llegan a interferir en el bienestar emocional de esa persona. Que uno de los aspectos más importantes es que esa persona no se da cuenta de sus emociones, es decir, no llega a, porque está tan pendiente a que tiene que aprovechar el tiempo, que se olvida que tiene que descansar, que se desliga un poco de sus emociones, no disfruta del tiempo con su familia, con los amigos, de los pequeños placeres de la vida, por tal manera de que su agenda, llegar a cumplir en el día todo lo que tiene planificado. Entonces, esa persona, a la larga o la corta, el cuerpo llega un momento en que ya te dice hasta cuándo vamos a seguir así. Entonces, cuando viene la ansiedad, la tensión emocional, son personas que no tienen ese conocimiento o no se dan cuenta, realmente no se dan cuenta de que necesitan descansar, de que el cuerpo también necesita tener un tiempo para descanso, para el ocio, para disfrutar de la familia, del amigo, de esos momentos en que realmente son también importantes. Y la vida cotidiana actualmente nos obliga a tener una actividad un poco más agitada en determinados momentos, pero cuando si es una madre que necesita levantarse temprano para hacer determinada actividad con los niños, con los abuelos, sabe que tiene que levantarse temprano. Y ya de por sí la gente dice, bueno, hay que levantarse temprano para hacer las cosas, pero no siempre va a requerir, si van a una playa y hay tiempo, esa persona ve que está constantemente apurada, o si necesita de determinado espacio de tiempo para hacerlo, y ella cree que no le va a dar tiempo. Esa preocupación excesiva. Aquí lo más importante es la preocupación, que esa persona sufre el por qué no va a realizar en el día esa actividad. Y ahí es cuando las personas alrededor se dan cuenta de que pasa algo, de que no es normal. Estamos en la playa, por ejemplo, y entonces tienes que tumbarte para relajar. No. Vamos a almorzar, vamos a hacer otras cosas, vamos que no. Esa preocupación excesiva, que es lo que te provoca esa ansiedad y ese estrés que las personas dicen, pero ¿por qué está así si es momento de relajarse? Porque ellos no encuentran esa pauta de relajarse, de estar disfrutando con su familia. Quieren estar constantemente acelerando esa agenda para que de alguna manera te dé tiempo, pero realmente no es así. Me intriga un tanto si esto llega a suceder con personas que han estado durante toda su vida regidos por un horario, por determinadas tareas que le controlan otras personas. Si eso tiene que ver o es un factor que viene con el carácter o es parte de la personalidad de uno. Realmente se desencadena a través de algún suceso que le haya pasado a esa persona, porque le cogió tarde para ir a algún proyecto, porque le cogió tarde porque tenía que llegar a alguna cita y realmente no fue como esperaba. Siempre hay algo que desencadena esto, pero muy importante, hay personas que nace con la personalidad se va desarrollando con el tiempo. Entonces, como de pequeños siempre fueron que no, que hay que ir a tal hora a la escuela, que tienes que de la manera hacerlo todo en 24 horas del día. Entonces no nos damos cuenta que no solamente es realizar las acciones que hacemos en el día, sino también aprender a que disfrutar durante ese proceso, disfrutar el tiempo. Porque no es solamente cumplir con tus responsabilidades, que eso está claro, pero también a veces nos sentimos que somos como un poco responsables, porque eso también viene a la persona, soy poco responsable porque tengo un pequeño espacio para mí, o no soy útil, y todas estas cosas viene a pie de que esa persona empiece a crear este tipo de afección, ¿ves? Este tipo de cronopatía. Se ve poco,
pero sí está. Pero yo creo que para los adultos mayores es difícil ya a lo largo de la vida encontrar cronopatía. ¿Por qué? Porque hay un aplomo que dan los años, un esperar, un darse tiempo a uno. Pero hoy nos interesó tocar el tema por lo que decía al comienzo. ¿Cómo es que una persona que llega con esta obsesión a un determinado punto de la vida de controlar todo, de aprovechar el tiempo, puede arrastrar a su familia? Y en Cuba vivimos muchos dentro de una vivienda y cada quien tiene que tener su ritmo, porque además no es saludable para la persona que lo padece. No, claro, ni para lo que padece ni los que están alrededor de él, porque es constantemente haciendo las cosas apurado, que realmente si te pones a pensar es mejor hacer una cosa bien que hacer 2 o 3 cosas mal. Entonces, o no dormir pensando en que para que sea todo esté listo. Realmente hay personas que se acuestan muy tarde o se despiertan demasiado temprano, porque dicen que madruga Dios la ayuda, perfecto, pero hay que tener ese espacio de descanso de tu cerebro, 8, 7 horas, 6 horas. Hay personas que se levantan muy, pero muy temprano porque dicen, mientras más temprano me despierte, aprovecho el tiempo. Pero realmente las cosas, si vas a la tienda, abre a las 9 de la mañana. Si vas a hacer otra actividad, tienen su horario. Y hay que pensar bien en esto. Adelantas en la casa, bien. Y después, ¿qué haces? Ahí es cuando te detienes y dices, estoy sufriendo porque realmente, ¿qué hago ahora? Entonces ahí viene el estado de estrés, de tensión, porque no sé qué voy a hacer. Entonces eso es importante. Otra carta de la baraja, si hay alguien viendo el espacio y es cómodo y nunca tiene apuro por nada, dirá, yo tengo razón en lo que hago. Y no, es importante aclarar que no sea útil el hecho de planificar nuestro tiempo, organizar de acuerdo a el tiempo libre determinadas actividades, unas que otras, las de placer y las que no, pero estamos hablando de una obsesión. Ya claro que hoy sí. El punto es pensar en una obsesión que arrastra, que nos deja, nos hace vivir con una velocidad que no deja ver al lado. Exacto, no deja ver al lado, no deja disfrutar, no deja de hacerte sentir de que eres inútil, que eres irresponsable. Al contrario, el hecho de que tú te planifiques en tu agenda, decir voy a hacer esto en el día, pero lo haces bien y dejar un espacio para disfrutar con mi hijo, con mi nieto. ¿Lo nota uno cuando está sucediendo? No, siempre son las personas alrededor. Y hay que ir a especialista, ¿por qué? Porque a través de la psicoterapia le hacemos entender a esa persona de que el hecho de aprovechar el tiempo no nos hace sentir más útil o menos inútil, sino ser capaz que lo que estés haciendo en ese momento sea lo que debes hacer en su momento y bien. No es que atropellar las cosas, porque realmente te estás dando cuenta de que no lo estás haciendo bien. Gracias, Liudis. Definitivamente hoy nos quedamos con esa sentencia que escucho muchas veces, un momento a la vez. Exacto. Igual, apropiarnos de lo que dicen nuestros abuelos, dale despacio a la vida, aun cuando aprovechemos el vigor de los deseos de hacer, hay que ir paso a paso, sin obsesiones. Pensamos en los del tren de los años de esta manera y esperamos contagiarte con todas estas ideas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.